entonces Hechos 3, del 11 al 16, el Dios trascendente y todopoderoso. Recuerdo haber visto un video donde bebés, niños y adultos, hombres y mujeres, en virtud de un pequeño artefacto que le implantaron en sus oídos, ellos escuchan por primera vez en su vida. Si no lo ha visto, búsquelo, porque es emocionante ver esas reacciones. Los niños saltan y ríen. Los adultos lloran cuando por primera vez escuchan a su esposo, a su esposa o a sus hijos que le dicen: papi, mami, te amamos. Es la primera vez que ellos escuchan eso. Hasta un bebé de brazos, por primera vez él escucha a su madre y él está como mañosito y escucha a su mami y se abren sus ojos de asombro, se le dibuja una tremenda sonrisa y él está así como extasiado escuchando. Imagínense, antes a cualquiera de ellos todo era silencio. Sin embargo, de un momento a otro, ellos no solamente escuchan ruido, sino que escuchan sonido, que para ellos deben haberle sonado como una sinfonía. ¿Ah? Ellos escuchan y todo cobra sentido ahora, hasta su propia voz. Imagínense, si no oían, tampoco sabían, por eso les cuesta mucho hablar a las personas que son sordas. Pero ahora su propia voz tenía sentido. Era la primera vez que ellos podían oír. Acá tenemos a un hombre de más de 40 años, que nunca caminó, nunca se desplazó. Él dependía de la voluntad de otros. Lo que a mí, una de las cosas que más me admira de este pasaje, es que él debe haber conocido a Jesús, debe haber sabido de él. A la gente dice pueblo chico, infierno grande, y con eso queriendo decir de que todas las cosas se saben en los pueblos chicos. Bueno, a pesar de que Jerusalén, cuando recibía visitantes, había una gran aglomeración de gente, pero todo se sabía, y él debió haber sabido de este Jesús. Sin duda, él había escuchado que este rabí, lo que él había hecho con ciegos, con paralíticos, con leprosos, con endemoniados. Él debió haber escuchado estas cosas. Y esto, hermano, no es una suposición, porque primero era un pueblo chico. Todos se conocían, o si no todos se conocían, las noticias se transmitían de boca en boca muy rápido. Pero además, Juan, en el capítulo 10, versículo 23, nos dice que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, el mismo lugar donde están ahora, y que más tarde será el lugar donde se reúnen los hermanos y los apóstoles, nos dice Hechos 5:12. Pero bueno, claro, el paralítico, su mente, su idea central estaba puesta en otras cosas. Él no iba a desperdiciar el tiempo con un hombre que decían que hacía cosas. Lo único que él estaba centrado era en que él quería limosnas. Eso era todo lo que había en su mente. Y si él conseguía buenas limosnas, él feliz. Y al otro día, otra vez, la misma historia. Ahora, hecho el milagro de sanidad, él no solo andó, sino que entró con ellos, entró con Pedro y con Juan al templo, andando y saltando, nos dice el texto, y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio y lo reconocieron. Sabían quién era, pero ellos se llenaron de asombro y de espanto, todos al mismo tiempo. No sabemos qué tipo de reunión de oración se llevó a cabo ese día, porque recordemos que ellos iban a la oración y resulta que antes de entrar pasó esto y el cojo empieza a saltar y a gritar y a alabar a Dios y se le empezó a colgar a ellos del cuello y no sabemos si en toda la reunión de oración, cómo estuvo, no sabemos eso.
Porque lo cierto es que el cojo saltaba que más no podía. Al principio él alababa a Dios, pero luego pasó a poner sus ojos y además sus brazos alrededor de Pedro y Juan, y no los soltó. Ahora, hecho este alboroto, ¿cierto?, la multitud se reúne. Imagínense, todo. Si acá cuando hay un accidente, ¿cierto?, se junta gente alrededor, gente que no tiene nada que hacer, pero quiere saber. Imagínense esto, el grado de sobresalto, de asombro, la tremenda noticia. Aquellos que habían nacido y aprendido a caminar y habían visto a este hombre siempre ahí, resulta que ahora alguien les dice, ¿sabe qué? Está saltando en el templo. No puede ser. Yo habría ido. Todos habríamos ido a ver qué pasó, cómo fue. Porque sin lugar a duda, hermano, también había en ese tiempo gente que aparentaba, ¿cierto?, ser enfermo para sacar provecho, lo mismo que hoy día, pero no era este el caso, porque era un hombre que más de 40 años era tullido. Entonces, recuerden que ellos están llenos de asombro y espantados. Ellos están atónitos. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Cómo es que estos hombres tienen este poder? Eso es lo que empieza a circular, empieza a aparecer en la mente de las personas. Antes de que se desvíen más en este razonamiento, que es lógico por lo demás, Pedro entonces se encarga de corregir dos ideas erróneas y él va a dar la gloria a quien corresponde. Luego él va a poner en evidencia los pecados de estos asustados judíos, pero también les va a abrir las puertas de la gracia. Todo eso es en el capítulo 3. Ahora vamos a ver solamente los errores. Y primero vamos a ver, ¿cierto?, las dos ideas erróneas, y luego vamos a ver quién se lleva la gloria de esto. Veamos primero entonces estas dos ideas erróneas que Pedro se adelanta a corregir. Antes, en su primer sermón, ¿cierto?, el sermón de Pentecostés, él tuvo que refutar la idea de que quienes habían recibido el Espíritu Santo estaban borrachos. Eso era lo que circulaba, ¿cierto? Estos están ebrios. Y él tuvo que refutar eso. No, por la hora no es así. Pero él ahora debe refutar la idea de que se estaban haciendo de que el milagro había sido por el poder milagroso que ellos tenían, o que había sido hecho porque ambos eran muy piadosos. Dos ideas. Ambas ideas están presentes también hoy. Que alguien tiene poderes, o sencillamente que alguien tiene esos poderes porque es muy piadoso. Pero estas ideas no tienen nada que ver con el cristianismo. Pedro comprendió el peligro de permanecer en silencio y dejar a las multitudes a merced de sus propios razonamientos. Porque, hermano, no solo hay pecado cuando hay malas acciones, sino también hay pecado cuando omitimos algo que debe ser declarado. También ahí pecamos si callamos. Pedro y Juan no eran hacedores de milagros. Existían esta gente en la antigüedad. Por ejemplo, ¿recuerdan los magos de Egipto? Ellos tenían poderes. O aquí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 8, se nos presenta a Simón en Samaria, o también a Bar Jesús en el capítulo 13, Bar Jesús en el capítulo 13, ¿cierto? Él está en Chipre. También tenemos a la muchacha con poderes de adivinación, ¿cierto?, cuando los apóstoles van por Filipos. Bueno, todo esto eran hombres o mujeres con poderes extraños, pero extraordinarios. Eran poderes. Después de todo,
¿qué importaba? Porque lo que realmente importaba en realidad era una mentalidad pragmática, o sea, si funciona es bueno. Entonces ellos iban con sus enfermedades, acudían a ellos, y algunos fueron sanos, otros fueron liberados de maldiciones según ellos, tanto maldiciones sobre ellos, sobre sus haciendas, que es lo que siempre ha preocupado al hombre, su salud y sus bienes. Entonces no importaba mucho. Pero esto no solamente existía en tiempos bíblicos, ya que también existen en la actualidad, y estos coexisten con la religiosidad popular. Hemos escuchado de ellos en nuestros días, y hasta sabemos de algunos que, llamándose creyentes, han acudido a estos milagreros en busca generalmente de sanidad, por supuesto para sus cuerpos enfermos, o también para liberarse de supuestas maldiciones que otros le han hecho o le han tirado. En fin, ahí varían las ideas. Pero supuestos creyentes acuden a estas personas para ser liberados. ¿Quién no ha oído de la señora X, pongámosle? Porque hay muchas que hacen sahumerios y limpiezas, une parejas, destraba negocios, llama a la prosperidad, y así le pasan un panfletito a veces, ¿cierto? Fulana, la señora tanto, que viene de tal parte, y cualquiera sea su problema, ahí está. Tal vez es alguien muerto, pero ¿qué importa eso? ¿Qué importa que esté muerta? Por ejemplo, está Santa Rosa de Casia, para casos imposibles. No lo invento yo, eso está ahí. En la calle Estado, hay una iglesia por la calle Estado, y hay un tremendo como telón, y ahí está, Santa Rosa de Casia, para casos imposibles. O ¿quién no ha oído hablar de San Expedito? O el Padre Hurtado, o Romualdito por último, si no es tan pequeño, ¿cierto? Todos ellos son milagreros en la mentalidad de la gente, muertos o vivos, da lo mismo. Tú le pides y ella o él te lo concede. Dios está ausente. La fe en Cristo es opcional, no importa si tú tienes fe en el Señor o no, da lo mismo. Tienes que tener fe en Romualdito o en Santa Rosa de Casia, en fin, en el que le vas a pedir. Arrepentimiento, ¿qué es eso? Brilla por su ausencia. Pedro y Juan no eran este tipo de personas. Ellos no eran milagreros. Ellos no tenían ningún supuesto poder que otros dicen tener. Tampoco debían atribuir este milagro a una piedad especial o una santidad especial. No. Ellos no eran casi divinos. Alguien puede decir, bueno, pero es ridículo eso. Y realmente uno se pregunta, ¿ridículo? Mira, por ejemplo, lo que ocurre con Pablo y Bernabé en Listra, ahí en Hechos capítulo 14. En una ocasión similar, justamente ellos también curan a un cojo. Y mira lo que ocurre, ¿cierto? Lo que pasa ahí es que el cojo es sanado y el sacerdote del lugar pretende ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Lo elevaron y las multitudes comienzan a decir: dioses en forma de hombres han descendido entre nosotros. ¿Se fijan? No es tan ridícula la idea de divinizar a los hombres. Mira lo que ocurre, por ejemplo, con las masas en el romanismo o en el Islam. De la misma manera, adoran a los hombres que a ellos le atribuyen santidad. Peor todavía,
Porque esto es gente que no conoce al Señor. Pero, bueno, yo no sé qué tanto los conozcan esto, pero ¿cómo hay? Observa cómo algunos llamados creyentes siguen a pie juntillas los dichos de sus líderes o pseudoapóstoles sin cuestionar las barbaridades que dicen bajo la supuesta unción. Ellos en la práctica han deificado a farsantes y les sirven como si de dioses se tratara. Les atribuyen una santidad especial y única. En palabras de Pablo a los Romanos, ellos han cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles. Y estos farsantes callan, no dicen nada. Y por supuesto otorgan. Pedro y Juan no quisieron saber nada de eso, porque para ellos y para nosotros y para la Escritura, esto es un acto de idolatría, de la cual la Escritura de principio a fin nos dice: huid de la idolatría. Era un acto de idolatría y ellos no lo permitieron. Y lo dice ahí en el versículo 12 del capítulo 3 de Hechos: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Bueno, pero si no, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es entonces? ¿Cómo se ha producido este milagro? Versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Así comienza Pedro. Ahí está, el Dios de nuestros padres. Él es el que hace maravillas. El Salmo 72, 18 dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. El Salmo 77, 14 dice: tú eres el Dios que hace maravillas. El Salmo 86, 10: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Se identifica perfectamente que este es el Dios verdadero. Pedro nos llama la atención al milagro. No predica sobre milagros. Él no hace una cruzada de milagros. Nada de eso. Él llama la atención al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Llama la atención al Dios del pacto. Su audiencia era judía y entendía la referencia de Pedro. Y aunque no sorprenda, hermanos, Pedro no comienza con el Señor Jesucristo. Antes, en el primer sermón, el sermón de Pentecostés, también el apóstol Pedro comenzó con Dios, con la profecía de Joel, hablando de lo que Dios haría y cuyo cumplimiento parcial estaba ante sus ojos. Así comienza el sermón de Pedro en Pentecostés. Ahora, él comienza con Dios. ¿Será esto un indicativo de que debemos tal vez cambiar nuestra manera de evangelizar y de acercarnos a aquellos que no conocen a Dios? ¿Por dónde comenzamos nosotros? Esteban, al ser confrontado por los judíos incrédulos, le responde en Hechos 7, versículo 2: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Mire, Esteban también comenzó con Dios. Los de Samaria, por boca de Felipe, en Hechos 8, recibieron la palabra de Dios. Comenzó hablándoles con la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios que ellos tenían hasta ese momento? El Antiguo Testamento. Comienza entonces hablando: recibieron por boca de Felipe la palabra de Dios. Cornelio ante Pedro, y aquí en el capítulo 10 de Hechos vamos a ver hartos versículos. Cornelio ante Pedro dice en el versículo 33 de Hechos 10: todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y Pedro respondió: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas.
En el versículo 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. En el versículo 38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. En el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día. Versículo 41, los testigos que Dios había ordenado de antemano. 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y no hay cambios cuando de gentiles se trata. Pablo a los atenienses en el Areópago, luego de introducirse, recuerda ese pasaje, al Dios no conocido, recuerda ese pasaje, procede a presentarle a este Dios. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo, las primeras palabras de él a los atenienses, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. Comienza con Dios. Dios, tan solo Dios. Tenemos que empezar con Dios. Él nos hizo y debemos vivir para Él. Son sus mandamientos los que el hombre transgrede por doquier. Contra Él pecamos, ignoramos y pisoteamos su ley. Y todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, compareceremos ante Él. Quiero protestar hoy día contra la idea de evangelización que invita a venir a Jesús sin referencia alguna a la ley de Dios, quebrantada una y mil veces, sin referencia alguna al arrepentimiento, manipulando así las mentes sencillas. Solo hay referencia a problemas y dificultades. ¿Tienes tu problema? Ven al Señor. ¿Pasas por dificultades? ¿Estás enfermo? Ven al Señor. Cualquier cosa, ven al Señor. ¿Y quién no tiene problema, hermano? ¿Quién no pasa por dificultades? Entonces, se les invita a venir a Jesús y a aceptarle. Hecho esto, han sido engañados. Y algunos de nosotros inclusive fuimos engañados en nuestro primer acercamiento al Señor. Esto no es predicar el Evangelio. Si no hay confrontación con la ley de Dios, pesar por los pecados cometidos contra Dios, no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Volvamos al relato de Hechos 14. Bernabé y Pablo, al ver el intento de deificación del cual ellos son objeto, ellos rasgan sus vestiduras y reprenden a las multitudes, diciéndole en el versículo 15, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, ¿de qué? Sí, de estas vanidades, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban intentando ofrecer sacrificios de estos que están haciendo. Para ustedes tan sagrado, de estas vanidades, de estas fantasías huecas, de estas supersticiones, os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Se fijan? Pablo, hablándole a los tesalonicenses, les recuerda, ahí en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, les cuenta a los tesalonicenses, les recuerda más bien, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Esta es predicación cristiana. No empieza con Jesucristo, porque existe el peligro de confundirle con un milagrero, un genio de la botella, un mayordomo celestial que está para rascarnos la espalda, curarnos de algún dolor, darnos lo que queremos y satisfacer nuestros caprichos, deseos y necesidades. Allí alguien necesita una esposa, otro quiere una casa, aquel quiere un automóvil, por allá piden un hijo, otro pide sanidad para un pariente, otro pide trabajo. No hay fin a los deseos, legítimos o no hay fin a los deseos. Pero Jesús no es un milagrero. Este es un acercamiento idolátrico, pues un acercamiento a un Jesús de la imaginación. No es un acercamiento al Dios Todopoderoso que nos revelan las Escrituras. Y muchos llevan años asistiendo a congregaciones pidiendo lo mismo o cumpliendo la promesa que hicieron al pedir. Hermanos, si esto se oye, yo vengo aquí
promesa, voy a estar todos los días de mi vida en la casa del Señor. ¿Qué es eso? ¿Eso es evangelio? No. No han tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso y trascendente. Han sido engañados. ¿Es esto cristianismo? ¿Cuál es la diferencia entre esta y el paganismo romano? ¿No asisten ellos por lo mismo y por lo mismo pagan sus mandas? Esto no es cristianismo. Cristianismo es cuando el hombre y sus problemas son considerados en relación con la persona de Dios. Nosotros no somos autoexistentes, solo Dios lo es. Y ante Él todo hombre tendrá que comparecer y dar cuenta de su vida. Este es el mensaje completo de la Biblia, por lo que no podemos comenzar con los problemas particulares de cada cual, sino con la condición de cada cual ante Dios. ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Ante el milagro, Pedro no hace referencia al milagro ni al sujeto que es objeto del milagro, ni siquiera al Hijo de Dios, sino que comienza con el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Porque en definitiva, hermanos, el milagro físico es para esta vida. En cambio, Dios trasciende el tiempo. Así lo dice Moisés en el Salmo 90. Él dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Esto es lo que el hombre necesita conocer. Él necesita conocer a Dios. Esa es la necesidad principal, primordial, fundamental del ser humano. Debe conocer a Dios. Jeremías 9, versículos 23 y 24, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Blaise Pascal fue un brillante matemático y también filósofo, pero también fue un hombre de Dios. Él describe el momento de su conversión y esto es lo que él escribe de esa experiencia: he conocido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no al Dios de los filósofos. Este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios vivo, es un Dios personal y cercano a cuantos le invocan. Es un Dios que ha escogido revelarse al hombre no solo en la creación, sino también mediante su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un Dios que actúa. Por eso Jesús dice en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él es el Dios que llama a Abraham siendo un pagano. Es el Dios que llama a Moisés cuando estaba desterrado. Los llama y no se desentiende de ellos. Lee sus historias allí en el libro de Génesis. El alto y sublime, el Dios todopoderoso, llama al hombre a tener comunión con Él. Observa las vidas de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Cuando ellos estaban en dificultades, cuando no sabían qué hacer, cuando enfrentaban oposición, ellos ciertamente sabían a quién acudir. Ellos acudían al Dios que les había llamado. Ellos no estaban solos, Dios estaba con ellos. Podían hablar con Él y tener la certeza de que eran oídos y que Él actuaría en su favor. ¿No es esto una maravilla? El Dios creador, eterno, sublime, santo y justo, condesciende para intervenir en su mundo, el mundo que Él creó para gloria suya. No perdamos de vista eso. Y esto, a pesar que sus criaturas se han rebelado contra Él, trayendo sobre sí las consecuencias de sus pecados.
Dios conoce el estado del mundo, pero no solo el estado del mundo, sino que Él conoce cada situación en particular. Él conoce mi situación, Él conoce tu situación, Él conoce por dónde estamos pasando cada uno de nosotros en este momento. No le es ajeno. Y no solamente no le es ajeno, sino que Él está interesado en eso que te está ocurriendo. Luego de llamar a Moisés, observa los verbos que hay en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Todos ellos, todos los verbos, tienen como sujeto a Dios. Dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias. ¿Qué nos dice esto? Que Él ve, que Él oye, que Él conoce. Él conoce. Pero hay más. No solamente Él ve, Él oye y Él conoce, sino que también Él actúa. El versículo 8 del capítulo 3 de Éxodo dice: y he descendido para librarlos. Verdaderamente, hermanos, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según dice Pablo ahí en Efesios 3:20. Él actúa conforme a su plan. Él se ha propuesto intervenir en su mundo, se ha propuesto redimir a los suyos. El cojo solo quería limosna, pero Dios quería restaurarlo completamente. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de Moisés, de David, el Dios de Pedro y Juan, el Dios de Luis y Patricia, el Dios de Marcela y Gabriel, el Dios de cada uno de nosotros, sea que lo reconozcamos o no, sea que lo sirvamos o no, es el Dios que se revela en la persona de Jesucristo. ¿Cuál es tu relación con Él? Él es el único Dios y no hay otro. Fuera de mí no hay quien salve, dijo el Señor allí en el libro de Isaías. Por lo tanto, ¿estás enemistado con Él? Te ruego, si esta es tu condición de enemistad con Dios, te ruego en el nombre de Cristo, reconcíliate con Él. Pero no te confundas, soy yo el que te ruego. Dios ordena que te arrepientas. Yo puedo rogarte en nombre de Cristo, porque Dios ha provisto en Él, en Cristo, reconciliación para los hombres, a quienes no les toma en cuenta sus pecados, porque Cristo los llevó sobre sí en la cruz del Calvario. ¿Cómo respondes a esto? ¿Vendrás a Él humillado y arrepentido? Dices que no lo sientes, que no sientes dolor de haber pecado, ni pesar por estar alejado de Dios. Si esta es tu condición, yo te ruego otra vez, clama a Dios, pídele por su gracia, ruega por misericordia. ¿Hasta cuándo estarás tullido, inválido, imposibilitado de ir a Dios? ¿Hasta cuándo te contestarás solo con migajas y limosna, habiendo Dios preparado para ti banquete abundante, vida abundante y una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible? Debes saber esto: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Él no ha glorificado ideas ni intenciones, no ha glorificado a hombres ni ángeles. Él solo ha glorificado a su Hijo Jesús, y a quienes Él llama también serán glorificados. Lo cierto es que ahora mismo estás en las manos de Dios. Él te creó, estás en su mundo. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Estás en su mundo. Este mundo y todo lo que hay en él tienen un dueño, no es tuyo. Tu vida no te pertenece. Respiras porque Dios así lo quiere, mas cuando Él lo determine, dejará de ser. Tu vida pende de la misericordia de Dios como pende la araña del hilo. Eso es todo. No eres más que eso. Tu vida es un soplo.
Tu vida es como la niebla de la mañana. Tu vida es como la flor del campo. Hoy día es y mañana no se sabe dónde está. Ha sido hollada, pisoteada y olvidada. Esta es tu vida. Nada es seguro si no estás en Cristo. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Antes que se apague la luz y te envuelva la noche con sus sombras eternas, una vez más te ruego, acude a Cristo. Ven a Él arrepentido y clama por perdón, y Él lo hará. Tendrá de ti misericordia, porque Él es generoso en perdonar. Él ha mostrado su gracia y misericordia conmigo. Ha mostrado su gracia y misericordia con todos quienes acuden a Él arrepentidos. Pero no juegues más con los dones que Dios te dio. No juegues más con tu vida. Tu vida, recuérdalo, pende de la misericordia de Dios, tal cual como la araña lo sostiene el hilo. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.